Padre amado, en el que podemos reunirnos en tu nombre y reconocer, mi Señor, que tú eres digno y merecedor de toda gloria. Señor, háblanos, permite que seamos entendidos en tu palabra y que podamos, Señor, en esta tarde abrir nuestros corazones a ti, a tu palabra, para ser enseñados. Que podamos reflexionar también, Señor, en cómo vivimos, en cómo nos estamos conduciendo, si nuestra vida es agradable a ti o no lo es. Padre fiel, háblanos. Tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y Señor, podamos ser edificados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y 3, hermanos. Capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Aleluya. Tienen la libertad de glorificar a Dios también, Cuando yo empecé a glorificar a Dios, hermanos, pues estaba joven y entonces yo decía amén y veía si nadie me veía. Gloria a Dios y otra vez porque me daba como penita. Pero hermanos, creo que ya muchos somos de mucho tiempo y ya deberíamos decir gloria a Dios, amén. Debemos de proclamar la alabanza a nuestro Dios, amén. Y dice así la palabra: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Tomen asiento. Habrá hombres impíos y sin afecto natural. Dice, hermanos, la versión de la Nueva Traducción Viviente: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Hay versiones que dicen lo mismo, pero de una forma más entendible a nuestro vocabulario actual. Y quiero decirte, hermano, que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia está más cerca de lo que muchos creen o piensan. Es imposible detener el reloj profético de nuestro Dios, que nos marca la hora de los tiempos peligrosos. En este pasaje, el apóstol San Pablo continúa describiendo las características de las personas que vivirán en los últimos tiempos, hermanos. Del carácter de las personas que vivirán en los últimos tiempos, marcado por la dificultad y la decadencia moral. Dice la palabra: habrá hombres impíos. Y no sé usted, hermano, pero la palabra impío a veces lo relacionamos con los que no tienen a Cristo, ¿no es así? Yo lo relacionaba, hermanos, pues mucho tiempo lo relacioné con cuando alguien me preguntaba ¿quién es un impío? Pues alguien que se burla de Dios, alguien que no tiene respeto a Dios. Pero, hermanos, escudriñando la palabra, me di cuenta que la mayoría de versículos que hablan
de los impíos, que relacionan esta palabra impío, se refiere a los que están dentro de las iglesias. Y me sorprendí, hermanos, así como ustedes ahorita se quedaron así. Ahorita les voy a dar algunos versículos. Pero miren, hermanos, la palabra impío, según el diccionario Strong, se deriva de anosios, que significa malvado, perverso, irreverente, con total indiferencia a aquello que es sagrado. Una total irreverencia. Está en lo religioso, pero no tiene reverencia, es indiferente a aquello que es sagrado. Una actitud voluntaria, arrogante, de menospreciar las cosas de Dios. Y también el diccionario Vine significa que es una persona no santa. Contrario a lo que nuestro Dios nos dice. La Biblia dice, hermanos, allá en Primera de Pedro, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Él espera que su pueblo sea santo, pero dice la palabra que los impíos no son santos, son profanos, irreverentes. Este tipo de hombre es el que un tiempo vivió en la piedad, pero ha perdido ese sentir en su corazón y ahora se ha convertido en impío. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el comportamiento de estos hombres niega la piedad que con su boca confiesan. Confiesan con su boca piedad, pero con sus acciones, con sus hechos, lo niegan. No son simples mundanos, les decía, hermanos. No son, hermanos, incrédulos a Dios que nunca han creído, que son ateos, sino que son mundanos disfrazados de cristianos. Porque con su boca hablan de piedad, pero con sus obras le niegan. Y es lo que decía, hermanos, la Nueva Traducción Viviente. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Van a actuar como religiosos. Están en una religión. Están metidos en una iglesia. Pero su carácter es de impíos. Una persona impía es una persona que carece de santidad y destruye la santidad en otras cosas. Y algunos sustantivos para impíos son profanos, impuros, sacrílego, malvado, entre otros. Bueno, hermanos, la Biblia habla de los impíos como aquellos que están separados de Dios, porque si no son santos, hermanos, pues nuestro Dios no los puede tolerar. La Biblia dice que nuestro Dios es muy limpio de ojos, hermanos, muy perfecto, muy limpio, y no tolera el pecado. Entonces, hermanos, es alguien que no es santo, que no obedece la voluntad de nuestro Dios, un impío. La impiedad es la condición de estar contaminado con el pecado. Son religiosos, pero siguen viviendo vidas que no agradan a nuestro Dios, que no lo glorifican. Viven como quieren. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Ya dijimos, hermanos, que Dios es santo y la Biblia lo dice. Isaías ve una revelación, hermanos, en una visión a nuestro Dios, y dice que había serafines que decían: santo, santo, santo es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, hermanos. Él no tolera el pecado. Y bueno, ser impío es oponerse activamente a Dios en desobediencia. Tener un desprecio irreverente por Dios. Hay quien le clama a Dios, pero piensa de una manera diferente. Vive en fornicación, vive en adulterio, vive en lascivia, vive en
hermanos, en ocultismo, etcétera. Y vemos, hermanos, que la expresión los impíos en las Escrituras se refiere a aquellos que son culpables de rebelarse contra el Señor. Esto incluye a los regenerados como a los no regenerados. Algunos que una vez confesaron a Jesús como su Salvador. Los impíos son aquellos que se rebelan contra Dios. Y ya sabemos que los incrédulos de por sí se rebelan. La palabra del Señor nos dice allá en Efesios, dice la palabra del Señor allá en el capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá anduvimos y nos rebelábamos en todo lo que se relacionara con Dios. Nos rebelábamos contra Dios directamente, hermanos, cuando no conocíamos al Señor. Sin embargo, los impíos, aunque están metidos en las iglesias, aunque tengan apariencia de piedad, se están rebelando contra Dios. Y Judas da algunas características de estos hombres, hermanos. Les decía que están dentro de las iglesias. Hay muchos versículos, hermanos, pero quise tomar Judas. Hay muchos versículos porque me acordaba, no anoté la cita, pero en los Salmos habla de los impíos. Dice que el impío pide prestado y no paga. Y se referirá solo a los que están allá afuera. Hay muchos dentro de las iglesias que hacen esto. Piden prestado y no pagan, y el Señor los llama impíos. Nos vamos a Electra, dicen algunos que pagan renta, y pedimos algún artículo y total nos cambiamos de casa. ¿Y dónde nos van a encontrar? Y cuando los encuentran le dicen al niño, dile al abonero que no estoy. Y el niño sale y dice mi mamá que no está. ¿No son impíos, hermanos? Vemos todas estas cosas, hermanos. Y en Judas, vamos a Judas, vamos a ver, hermanos, que lo que dice la palabra del Señor. Judas nos exhorta a sus lectores a contender ardientemente por la fe en este capítulo, hermanos. La razón por la que Judas nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe es porque impíos entraron encubiertamente y están presentando un peligro para la iglesia, para los fieles, para los que no son impíos, para los que están consagrados a Dios. Y el peligro de estos impíos se ve en tres asuntos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que se encuentran entre los justos. ¿A dónde han entrado? A la iglesia, encubiertamente, disfrazados de religiosos, disfrazados de gente que se considera piadosa, hermanos, pero no lo son. Y estos dos versículos, hermanos, el 12 también dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice que comen con nosotros, o sea que están dentro de la iglesia. ¿Ya lo va entendiendo mejor?
Porque ¿para qué predicarle a los impíos allá, hermanos, aquí adentro? Predicar de los impíos si estuvieran afuera, hermanos. No, aquí el Señor dice que este va a ser el carácter de muchos en los últimos tiempos. Y hermanos, el versículo 4 es el más explícito porque dice: algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos hombres hablan de la gracia de Dios. Estos hombres y mujeres, porque no solo se refiere a los varones, a las mujeres, hablan de Dios. Quizás hasta predican. Quizás tienen el conocimiento y dicen: es que la gracia de Dios, y la gracia de Dios es hermosa, hermanos. Sin embargo, ellos dicen: podemos vivir como queramos. Total, la gracia de Dios es suficiente. Influyen en los justos a cometer pecado e intentan dividir a la iglesia. Vamos al versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahora vamos también a otro versículo, hermanos. Versículo 11. Ay de aquellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, ellos son los que intentan dividir a la iglesia. Y leemos otra vez el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿No están intentando dividir la iglesia? Y a lo mejor dice que son murmuradores. Por allá andan murmurando para dividir la iglesia. Por allá andan diciendo lo que no les parece, porque no son capaces, no tienen el temor de Dios y no son capaces de venir a la reunión y decir: hermano, creo que esto no está correcto. Pero como saben que no es lo que ellos piensan, porque, hermanos, muchas veces están en contra, no de los líderes, dice que rechazan las autoridades. Están en contra en realidad de Dios, hermanos. Porque ¿quién puso a los líderes? Dios. A veces es cierto que en muchas iglesias se predica algo contrario a la palabra. Pero aquí, hermanos, en muchas iglesias también se predica la palabra. Y a veces no están de acuerdo. Es que ¿por qué hablan del bautismo? Si no, muchos no, la mayoría no está bautizado, decía alguien. Es que ¿por qué hablan del adulterio? ¿Por qué hablan de la fornicación? ¿Que no ven que incomodan a la congregación? Y entonces, ¿de qué se va a hablar, hermanos? ¿De qué se va a predicar? Si nuestro Dios es un Dios santo, que no tolera el pecado. Pero como están incómodos, no es tan malo que escuches música. Ay, es que ellos son bien exagerados los que predican. Hay música bien bonita como la de Luis Miguel, ¿no es así, hermanos? Hay música bien bonita como la de José José. Yo creo que este se murió, ¿verdad? Pero ahorita son otras músicas, hermanos. Yo estoy hablando a lo mejor de más. Hay música bien bonita. Ay, ¿a poco pura alabanza, pura alabanza? No. Y allá, hermanos, se ponen a murmurar
Esos son los impíos, hermanos, de los que habla la palabra del Señor. ¿Qué tanto? Pues podemos bailar. Ay, pero son exagerados. Miren, hermanos, tenemos de tener mucho cuidado, porque ellos son los que dividen la iglesia y están multiplicados por cientos en las iglesias, hermanos, porque la Biblia habla de la iglesia de Jesucristo en general, amén, en todos los lugares. Pero esto se ve, hermanos, esto se ve. Influyen en los justos a cometer pecado. La descripción contiene estas características de impiedad. Pervierten la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad. Y niegan a Jesucristo como el único soberano y Señor. Y no habría peligro, hermanos, si estos impíos se encontraran solamente en el mundo, porque entonces nosotros ya salimos de allí y no hay peligro. Pero ¿qué dice Judas, hermanos? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiendan. Hermanos, no te dejes arrastrar. Si te encuentras algún impío, no te dejes arrastrar. Al contrario, dile: no, mi amado, no es así como tú piensas. Mira lo que dice la palabra. Vemos, hermanos, que también el versículo 15 de Judas menciona los actos impíos de los malvados y las palabras desafiantes. Dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. ¿Contra quién? Contra Dios. Cuando tú te resistes y dices: es que esto no es pecado, o no es tan pecado, tanto pecado, en lugar te estás resistiendo a Dios, hermano. Tenemos que someternos a Dios. Por eso les decía al principio, es importante cuando venimos a la casa del Señor tener un corazón humilde. Porque cuando tenemos un corazón humilde, nos dejamos enseñar. Y entonces, a veces la palabra es dura, hermanos. Si yo a veces la estoy estudiando y digo: ay, Señor, ay. Pero nos habla el Señor para enderezar nuestras vidas, ¿no es así, hermanos? Nos habla el Señor para conocerle mejor y para aprender más de Él. Y de por sí, hermanos, la palabra nos va a confrontar. ¿O acaso ya somos, hermanos, perfectos los que venimos a la iglesia? Dice la palabra que la obra que el Señor empezó en nosotros la va a perfeccionar, la está perfeccionando hasta el día de su venida, o el día que nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, no hay por qué incomodarnos, porque la palabra del Señor sí nos reprende, nos exhorta, también nos anima, pero es edificante, hermanos. Entonces, el castigo de esta impiedad, hermanos, es una certeza, porque sí o sí va a haber un castigo para los impíos. Habla mucho la Biblia, hermanos. Solo voy a leer Romanos 1:18. Dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad, impíos. La ira de Dios se revela contra los impíos. Y aquí está hablando, hermanos, de los que conocieron a Dios, pero no le dieron gracias. Está hablando de los cristianos, hermanos, o de los que conocieron del Señor. Entonces, ¿tenemos bien claro quiénes son los impíos, hermanos? ¿Y tenemos bien claro que están dentro de las congregaciones? Ahorita vamos a examinarnos nosotros, hermanos, pero vamos a continuar con la otra característica de los hombres de los últimos tiempos, que es hombres sin afecto natural. Y miren, hermanos, la falta de afecto natural
se presenta como una de las señales más preocupantes en nuestra época. Y sí que es preocupante, hermanos, porque vemos esta característica también. El significado de una persona sin afecto natural, hermanos, en griego es astorgos, que implica la ausencia de amor familiar o afecto básico entre los seres humanos. Venía la combi y una señora le dice a un niño: te cargo tu lonchera. Y el niño dice: no. Sí, te la cargo. ¿No? Y dice la señora: ¿qué tanto daño te hicieron? ¿Por qué no confías en mí? Y miren, hermanos, así hay muchos. Eso me pareció a mí gracioso, pero mucha gente vive sin amor. No confía en los demás. No ama a las demás personas. Hay un mandamiento, hermanos, que es el segundo mandamiento importante, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman, hermanos? Pues sí, por eso nos alimentamos. A veces decimos: no, refresco no quiero, no, mejor un agüita, ¿verdad? O la pizza no, en lugar de pizza quiero unas verduritas. Pues nos amamos, ¿no? Nos cuidamos. Pero la persona sin afecto natural, hermanos, no tiene amor por su familia. No tiene el afecto básico entre seres humanos. No puede hacer amigos. No puede amar a otras personas porque no confía en ellas. Sin afecto natural, sin bondad hacia quienes la naturaleza nos obliga a amar y a honrar. ¿No es así, hermanos? La naturaleza. ¿Ha visto a los animalitos? Hermanos, por ejemplo, los perritos, las perritas cuando tienen a sus perritos, cómo se ponen bien bravas, ¿verdad? Porque no quieren que te acerques a ellos. Los estás viendo ahí. Porque es natural en ellos, hermanos. Porque la naturaleza es parte de su naturaleza. Pero ¿usted cree que los humanos no sea parte de nuestra naturaleza? El amor hacia nuestra familia se refiere a la pérdida de sensibilidad, a la pérdida de empatía y vínculos naturales, como el amor a los padres. Hermanos, como el amor a los hijos, como el amor a los hermanos, como el amor a los abuelos, como el amor a la familia, como el amor a los amigos y a los seres humanos en general. A las personas sin afecto natural no les importa el bienestar de las personas con los que están relacionados por esos lazos de sangre, y pueden abandonar a sus hijos, pueden abandonar a sus padres. Y vemos que en el contexto bíblico el afecto se refiere a un sentimiento de cariño, de amor, de compasión y cuidado que naturalmente se siente hacia los seres queridos. Naturalmente, hermanos. ¿Cuántos aman a papá y a mamá? Uy, son poquitos. Está preocupante esto, hermanos, Algunos hermanos se han olvidado de sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ya el Señor nos habló, hermanos, hace días sobre la obediencia a los padres, sobre el respeto a los padres. Y ahora nos está hablando sobre el amor. Algo que naturalmente, hermanos, mi esposo y yo, cuando comemos algo rico, nos acordamos de nuestros papás.
Ahí está mi mamá, ahí está mi esposo también. No están mis suegros, pero a lo mejor van a escuchar esta palabra. Nos acordamos de ellos, hermanos, porque es una naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, ¿no es así? No porque seamos más buenos que otros, no. Es nuestra naturaleza, amar. Nos acordamos, hermanos, cuando estamos cómodos, de ellos, que también estén cómodos. Ahora nuestros hijos, hermanos, tenemos que amar a nuestros hijos. Me da tristeza, hermanos, pero alguien decía, yo ya mejor me olvidé de mi hijo. Alguien cristiano, hermanos, porque ha sido, sí, cruel. El hijo ha sido cruel y ha defraudado mucho a su padre. Pero cuando se le decía, pues a lo mejor necesita usted saber de él, está en estas condiciones, pues que Dios lo ayude, hermanos, porque nos hemos olvidado del amor natural. Y yo dije, ¿es posible esto? Por más malo que sea un hijo, hermanos, uno les llora, ¿no? Pues oro para que el Señor lo cuide. Y me duele, diría alguien que tiene amor por sus hijos, me duele que ande en malos caminos, pero qué bueno que todavía está vivo para que tenga la oportunidad de arrepentirse, ¿no? Hermanos, sin embargo, no existe amor. Hace días alguien escribía a la iglesia, hermanos, preguntando si aquí asistía alguna persona, porque decía esta persona que no tiene a Cristo, hermanos, decía, mi mamá sacó adelante a esos niños que fueron abandonados, mi hermana ya murió y ahora se olvidan de mi mamá, pero van a un templo que se llama como el de ustedes, de casualidad no estará por allí para que le den un consejo. Y pues no asiste aquí la persona, hermanos, pero, y le dijimos, lamentamos no poderla ayudar, pero si asistiera aquí esa persona, pues obviamente que le vamos a dar el consejo de la palabra, ¿no? Pero ¿cuántos abandonan a sus progenitores, a los que los cuidaron, hermanos, a los que los vieron, y son tan mal agradecidos que no se acuerdan, que no los aman? A los hermanos, es importante amarnos entre hermanos, buscarnos, preferirnos. Vemos que a estas personas sin afecto natural no les importa. Ellos están ocupados viviendo, hermanos, su vida, viviendo en su propio mundo, que se olvidan de los demás. En el contexto bíblico, el afecto, hermanos, les decía que se refiere a un sentimiento hacia nuestros seres queridos, especialmente hacia nuestra familia. Pero yo conozco gente que tiene una religión, gente que se dice cristiana, que prefiere a sus amigos que a su familia. Yo lo conozco, nadie me lo ha contado, hermanos. Yo lo he visto. Que prefiere a sus amigos que a su familia. He conocido otros que se avergüenzan de sus familiares. A otros hasta que predican, hermanos. Y es muy triste, hermanos, ver eso suceder dentro de la iglesia. Es un vínculo emocional, hermanos. El afecto natural es un vínculo emocional que nos impulsa a mostrar bondad, a mostrar protección hacia los nuestros. Es natural, a mostrar apoyo a quienes están más cerca de nosotros. Y eso tiene que, hermanos,
ser algo natural en nosotros, pero muchos ya perdieron ese amor, hermanos. Viven sin afecto natural y es muy peligroso, porque dice el Señor, hermanos, allá en primera carta de Juan, que si tú no amas a tu hermano, al que ves, hermanos, ¿amarás al Señor, hermano? No puedes. Dice el 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si estás viendo que tu hermano necesita, tu padre necesita, aunque el gobierno lo ayude, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, hermanos. Somos responsables de darle a nuestros padres. Amén. Somos responsables de ir a visitarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Te hace falta algo? Somos responsables, pero no solo por obligación. No es por obligación, hermanos. Es por amor. Amén. Los padres son responsables en ver amar a sus hijos, en cuidarlos, en protegerlos. ¿Saben cómo, hermanos, repercute en un hijo cuando no se le ama? Nosotros nos hemos documentado, hermanos, en esta situación. Y aunque pareciera que quiere hacer vínculo con sus progenitores, ese niño que ha sido rechazado por sus padres, hermanos, tarda mucho tiempo en superar eso. Solo Cristo, hermanos, puede sanar ese corazón. Porque nuestro Dios tiene poder, hermanos. Pero es terrible. Debemos de tener tiempo para nuestros hijos. Hoy los padres están muy ocupados, hermanos, trabajando, que pues metemos al niño a la guardería y le compramos esto, su dispositivo, le compramos esto, le compramos aquello. Pero eso no sustituye el amor, hermanos, a los hijos. Tenemos que hacer ese vínculo con los hijos, amén. Porque esa debe de ser nuestra naturaleza, con nuestros hermanos. Hay algunos hermanos que son especiales, pero no por eso, hermanos, vamos a dejar de amarlos. Tenemos que buscarlos. Decía un copastor, voy a tener fiesta, pero yo no voy a invitar a mis hermanos, porque son unos impíos, decía. Ellos no están en mi lista. Y me sorprendió, hermanos, y me dolió, porque dije, pues ¿cómo? Entonces, ¿cómo se van a convertir a Cristo? Son tus hermanos los que deberían de estar primero, ¿no? En la lista. Son a tus hermanos a los que les debes de dar prioridad y privilegios. Ese amor tiene que ser natural. Con los abuelos también. Tenemos que amar a nuestros abuelos, porque, hermanos, es lo que dice la palabra del Señor. En la Biblia de las Américas, esta expresión se traduce por sin amor. Y dice así, hermanos, la Biblia de las Américas: no amarán ni perdonarán, serán sin amor. Implacables, dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Sin amor se refiere a falta de misericordia, de compasión hacia otra persona. Misericordia es ser conmovidos y movidos a aliviar el sufrimiento de otro ser humano al ver su condición. Es ser conmovido. Me tiene que conmover. Mi padre está enfermo, mi madre se enfermó. No lo puedo dejar así, en esa situación.
tengo que atenderlo. Y es verdad, hermanos, que a veces no tenemos los recursos, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando tenemos la intención, Dios nos provee. De verdad, hermanos. Estaba mi padre enfermo, no teníamos, pero Dios nos provió. Y yo me acuerdo que le decíamos en oración al Señor: Señor, no sabemos si tu voluntad sea llevártelo a tu presencia, pero danos la oportunidad de que podamos hacer algo por mi padre, para que cuando ya no esté, no digamos, si yo hubiera. Mi papá partió y quedamos tranquilos, hermanos. Tenemos que ser conmovidos, aliviar el sufrimiento de otro ser humano, especialmente si es de nuestra familia, hermanos. Cuando se pierde esta característica en el corazón de una persona, podemos decir que está a un paso de convertirse en un hombre cruel, que es el siguiente estado de la involución. Contrario a esta actitud, hermanos, dice la palabra que Dios, Jesucristo, se hizo hombre para morir por nuestros pecados en una acción de misericordia y compasión por nosotros, porque nosotros estábamos destinados a la condenación, pero Él tuvo misericordia. Él nos amó tanto, hermanos. Vemos que perdonar es la naturaleza de Dios, y haber hecho al hombre a su imagen y semejanza le heredó también esa genética. Tenemos que tener la genética de Dios si decimos que somos hijos de Dios, hermanos. Ahora el amor a nuestro hermano, a nuestra familia, ese afecto natural se ha sustituido por el amor a los animales. Decía una mujer: no, yo iba a mi trabajo y que me encuentro allí a un perrito, pobrecito, había sido violentado. Y pues dejé de ir a mi trabajo y yo lo cogí y lo llevé al veterinario. Me dolió tanto. Y no se encontraría, yo me pregunté, ¿no se encontraría ahí a niños de la calle? ¿A niños que andan en la calle y que no han comido? ¿No se encontraría a personas que necesitan ser atendidas? Hermanos, el amor a Dios y al prójimo lo hemos sustituido por animales, por el deporte, por la ciencia, por la tecnología, por el trabajo, por el dinero. Eso es lo que está instalado en nuestra sociedad, hermanos. Gente sin afecto natural. La Biblia habla, hermanos, y nos da ejemplos bíblicos. Voy a irme rápido porque ya me ganó el tiempo. Por ejemplo, Caín, hermanos. Dice la palabra que Caín le tuvo envidia a su hermano, porque las obras de él eran malas y las de su hermano eran buenas. Así que le dijo: vamos al campo, hermano. Y Abel, como amaba a su hermano y confiaba en él, pues fue. ¿Y qué pasó? Lo mató. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que cuando vinieron los ángeles a esta ciudad, hermanos, a decirle a Lot que tuviera que salir, ¿verdad? Porque el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué no, hermanos, se arremetieron contra estos hombres porque querían hacerles daño? ¿Dónde estaba el amor? Y esta cita, bueno, que no es tan común, hermanos, segundo de Reyes 6, 28 y 29. Segundo libro de Reyes 6, 28 y 29. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. El contexto de este pasaje, hermanos, es un devastador asedio de Samaria por el rey de Siria, que provocó una hambre tan severa que los llevó al canibalismo. En medio de la miseria, una mujer cuenta al rey Joram
que ella y otra mujer habían hecho un pacto, comerse a sus hijos por turno. Y le dijo, primero nos comemos al mío y mañana nos comemos al tuyo. Ella cumplió su parte, pero la otra mujer escondió al suyo, provocando que la primera fuera ante el rey para exigir que la otra mujer cumpliera el acuerdo. Y se comió esta mujer a su propio hijo. Qué tremendo, hermanos. Pero eso está sucediendo, mujeres que abandonan a sus hijos. ¿Por qué se pierde el afecto natural? La respuesta la encontramos en la misma palabra de nuestro Dios. Romanos 1:28 en la traducción del lenguaje actual dice: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Hermanos, tenemos que amar a nuestro Dios. Ya vimos que ese es el mandamiento más importante: amar a nuestro Dios, porque Él es la fuente del afecto y del amor. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, el pecado ha deformado esa imagen. Debemos restaurar ese afecto natural. Tenemos que amarnos, hermanos, también entre hermanos. La Biblia dice que ahora somos sus hijos. Tienes que preocuparte por las necesidades de los demás. ¿Dónde está ese afecto natural en nosotros, hermanos? Cuando vemos a alguien enfermo, ¿dónde está? Ni te interesa. Tienes que desarrollar, hermano. Tenemos que restaurar. Tenemos que cultivar el amor familiar, la empatía, la compasión. Alguien está pasando por un momento difícil, se murió su familiar, pues vamos. Hay gente que dice, ay, yo no voy porque yo me quedo muy triste. Hermano, tienes que ir. Alguien le decía a otra persona que no iba nada más la esposa. Ya, ¿no? Pues ya regrésate, pues ¿qué tanto? Ya es hora de regresarse. Muy empático, hermanos, a lo que otros están sufriendo. La Biblia eso nos enseña. Cuando Marta y María, hermanos, perdieron a su hermano porque murió, ¿cómo estaban, hermanos? Destrozadas. Y había gente consolándolas, ¿o no, hermanos? Pero nuestro Señor Jesucristo ya sabía el milagro que iba a hacer. Sin embargo, dice que cuando la vio llorar, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Cuando ve llorar a María, ¿qué hace Jesús? Le dijo, ya, esas lágrimas, déjalas. ¿Qué, no tienes fe? ¿Sí le dijo eso? Exageras, María, ¿por qué lloras? Dice la Biblia que Jesús lloró. Amén, hermanos. Porque se conmovió. Eso es afecto natural, hermanos. Amén. Tenemos que ser, hermanos, empáticos con las demás personas. Quitémonos de la empatía, la apatía, hermanos. Está enfermo el hermano. Es verdad que no somos ricos, pero no necesitamos ser ricos para dar. Hay gente que les hemos dicho despensas y no tienen para dar. Una sopita no tienen para dar. Ahorita, hermanos, aquí en Veracruz se necesitan víveres para donar. Y yo dije, pues si no dan una despensa o un víver para armar una despensa, algunos, no todos, porque hay muchos hermanos muy generosos, ¿qué van a dar para mandar allá? Hermanos, tiene que existir el afecto natural en nosotros. Amén.
Tenemos que cultivar el amor familiar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe que somos el ejemplo de nuestros hijos? Si ellos nos ven bien cómodos, bien indiferentes, ¿cómo van a ser, hermanos? Indiferentes con los demás. Pero cuidado, porque te la pueden aplicar a ti, hermano. Cuidado, porque estamos criando hijos sin afecto natural. Tenemos que enseñar a valorar la relación. Amén. Aleluya, amén. Ya está, hermano, gracias. Tenemos, hermanos, les decía, que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a valorar las relaciones humanas. Hay que tener amigos, sí. Hay que amar a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Amarlos de corazón. Practicar el perdón y la reconciliación. Porque a veces alguien nos hace algo, o igual y ni se dio cuenta el hermano o la persona. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? En lugar de promover el perdón, vamos y nos quejamos con nuestra familia. No, ese hermano es un hermano no sé qué, ¿de qué le sirve ser cristiano si ni me saludó? Y ya al rato toda la familia está enojada con el hermano. ¿Eso nos manda el Señor? El Señor dice que perdonemos, amén. Y es un mandamiento, no porque lo sientas, es porque es un mandamiento del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón. Examine, hermano, si hay rasgos de impiedad en su vida. ¿No será que nosotros somos impíos? Examínese. ¿Hay rasgos de impiedad en mi vida? Vamos a cultivar la piedad, amén. Una reverencia por Dios, un sometimiento a nuestro Dios, una obediencia a su palabra, una humildad y gratitud hacia nuestro Dios. ¿Ha perdido la sensibilidad hacia los demás? Es hora de cultivar esas relaciones que reflejen el amor de Dios, hermanos. Es hora de cultivar ese amor, perdón, ese amor para los demás, que refleje el amor de Dios. Yo no sé si usted está dispuesto a que el Espíritu Santo restaure su afecto natural. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Señor, ayúdame a tener misericordia de los demás, de mis familiares. Eso se da, eso tiene que ser natural, hermanos. Y si no lo sientes, pídele al Señor. Señor, quiero amar a mis hermanos. Quiero interesarme en sus necesidades. Quiero interesarme en las necesidades de mi madre. Cuidarla. Cuidar a mis padres. Cuidar a mis hermanos. Cuidar a mis hijos. Protegerlos. Dios nos llama, hermanos, a que nos volvamos a Él. Él no dice que tengamos miedo a los tiempos peligrosos, hermanos. Él nos llama a ser fieles en medio de estos tiempos peligrosos. Como Timoteo, debemos de mantenernos firmes en la verdad. El apóstol termina la exhortación a Timoteo diciéndole que debe evitar esta clase de personas. No solo participando de sus obras, sino también evitando ser como ellos. Evita ser como ellos. Y tenemos, hermanos, que seguir orando para que el Señor transforme sus corazones. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere orar, hermano? ¿Quiere pedirle al Señor que le ayude a quitar de usted toda esa apatía, hermano? A veces no queremos estar con nuestros hermanos. A veces como que los miramos feo, como que los menospreciamos. Eso, hermanos, eso no es el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos. Eso es, hermanos, gente sin afecto natural. Involúcrese con la iglesia. Ame
ame a la iglesia, preocúpese por las necesidades, anime a otros, y entonces va a mostrar el amor de Dios. Amén. Padre maravilloso, te damos la gloria, Padre amado, por esta palabra. Señor, te damos la honra porque tú eres bueno. Señor, qué hermoso es vivir una vida llena de amor, Señor. Ese amor natural que tú nos has dado por nuestros seres queridos. Ese amor, Señor, incondicional que tenemos por ellos. Gracias, Señor, porque mamá nos ama a todos por igual. Gracias, Señor, por esos padres que aman a sus hijos. Señor, ayúdalos a seguir desarrollando ese amor en ti, mi Jesús, porque tú eres la fuente de ese amor. Que los hijos, Señor, tengan ese amor, ese afecto natural por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por esos familiares. Eterno Dios, y como iglesia ayúdanos a amarnos, porque somos hijos tuyos, somos un pueblo tuyo, Señor, adoptados por ti, Señor. Todos somos tus hijos y somos hermanos. Señor, que no veamos a uno con menosprecio, que no veamos a ninguno, Señor, que no lo rechacemos, que no lo despreciemos, Señor, sino que podamos amarles con todo nuestro corazón, Padre. Quizá hay algunos que han perdido ese amor, ese afecto, Señor, por sus familiares. Hoy, Jesús, clamamos a ti para que tú los llenes de amor, para que ellos vayan practicando, vayan restaurando ese amor y no terminen siendo crueles, Señor, porque tú nos has dicho que si no amamos a los que vemos, ¿cómo decimos amarte, Señor? ¿Cómo decimos amarte a ti que no hemos visto? Bendice tu iglesia, Padre. Te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.